Hola nuevamente, estimado participante del curso Implementador ISO 9001 versión 2015. En esta oportunidad revisaremos el capítulo 2 relacionado al requisito 8.2 de la ISO 9001 denominado requisitos para los productos y servicios. En este apartado vamos a tener varios subrequisitos, los cuales nos explican un poco de las consideraciones que debemos tener para la identificación de los requisitos de nuestros productos o de nuestros servicios. Y conforme revisemos los requisitos, se van a dar cuenta de que algunos de los criterios considerados por la ISO 9001 son bastante lógicos, que quizá nos parecerán que están de más o que parecen que ya se sobreentienden, ¿no? Pero recordemos que la ISO 9001 es una norma de calidad, entonces al establecer estos requisitos ya está obligando a las empresas a que consideren sí o sí su implementación. Por ejemplo, tenemos el requisito 821 sobre comunicación con el cliente. En este apartado nos dice que la comunicación con los clientes debe incluir, en primer lugar, proporcionar la información relativa a los productos y servicios. Como les comentaba, esto es bastante lógico. Obviamente nosotros debemos comunicar al cliente cuáles son las características de nuestro producto o nuestro servicio. También nos dice que debemos tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios. Y es algo que normalmente ya las empresas hacen. Toda consulta del cliente debe ser atendida, debe ser comunicada. Los contratos y los pedidos también tienen que tener un flujo de comunicación, y aquellos cambios que se van presentando también en estos contratos o pedidos definitivamente siempre tendrán que ser comunicados al cliente. Pero como les mencionaba, la ISO 9001 no quiere que ninguna de estas consideraciones escape a la empresa, y aunque parezcan muy lógicas, es necesario mencionarlas. También nos dice que debemos incluir en la comunicación el obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes. Obviamente es sumamente importante que los clientes den su opinión del producto o del servicio y que haya un flujo de comunicación establecida para las quejas. En caso de incumplimiento de algún requisito, alguna falla en el producto, alguna mala atención en los servicios, debemos establecer estos flujos de comunicación. Normalmente las empresas implementan un procedimiento para la atención de quejas, porque una queja podría ser considerada como una no conformidad o podría dar como resultado la identificación de no conformidades en los productos y los servicios. También esta comunicación debe incluir la manipulación o el control de la propiedad del cliente. Y eso lo vamos a ver más adelante en el 853 de la norma. Sin embargo, aquí les adelanto que muchas veces las organizaciones tienen que manipular o tener entre su control alguna propiedad del cliente. Por ejemplo, documentos, por ejemplo, hablemos de un DNI, que muchas veces las empresas tienen que tener esta tarjeta de identificación del cliente para registrar algunos datos, para confirmar algún pedido, alguna venta o alguna entrega, ¿no? Entonces, en ese periodo que la empresa tiene en su poder esta propiedad del cliente, debe ser comunicada también. De igual manera, cuando tú ya le vendes un producto, el cliente te paga y ese producto aún sigue dentro de tus instalaciones, tú también debes mantener un flujo de comunicación. Y más adelante hablaremos de la preservación también de esta propiedad del cliente. También esta comunicación debe incluir el establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea pertinente. ¿Qué pasa si hay alguna emergencia relacionada a los productos, a los servicios? Entonces también debemos considerar la comunicación con el cliente respecto a estas eventualidades. Todos estos requisitos debemos considerarlos, debemos incluirlos en la comunicación con el cliente, siempre y cuando nos apliquen. Habrán servicios o productos que quizá
no contemplen alguno de estos puntos. Entonces eso se debe también precisar en la parte de aplicabilidad en el alcance. ¿Qué más nos dice la ISO 9001? Tenemos el requisito 822 sobre la determinación ya propiamente de los requisitos para los productos y servicios. ¿Qué debemos hacer? Nos dice que cuando se determinan estos requisitos para los productos o servicios, debemos asegurarnos, en primer lugar, de que los requisitos para los productos y servicios se definan, incluyendo dos puntos. El primero, cualquier requisito legal y reglamentario aplicable, que esto ya lo hemos venido conversando en varios requisitos anteriormente. La empresa debe asegurarse de que se determinan estos requisitos enfocados en cumplimientos legales. Normalmente, las empresas estatales están más enfocadas en este cumplimiento legal. A las empresas privadas, quizá en tema de alimentos, en tema de preservación de productos, podrían incluir algún requisito legal, pero va a depender mucho del análisis de tu producto o de tu servicio para que aplique uno de estos requisitos. También debemos incluir aquellos requisitos que son necesarios por la organización, es decir, que la organización los ha definido para su producto o servicio, quizá para que den características de calidad, de valor agregado, y el producto o servicio sea mejor aceptado por sus clientes. ¿Qué más debemos asegurar? De que la organización pueda cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece. Obviamente, como esta es una norma de calidad, busca que tú puedas cumplir con los requisitos del cliente, con lo que tú estás pactando con el cliente. Entonces, la empresa o la organización debe asegurarse de que pueda cumplir con la cantidad, con la calidad, con la distribución, con los productos y servicios propiamente dichos, de acuerdo a lo que solicita el cliente y de acuerdo a lo que esté establecido en algún contrato, en algún pedido, aun cuando esto no esté documentado. Así que también es un punto que considera esta norma internacional. Siguiendo con los requisitos, tenemos el 823 sobre la revisión de los requisitos para los productos y servicios. Ya establecimos el flujo de información, de comunicación con el cliente, ya determinamos los requisitos para nuestros productos y servicios que vienen de requisitos legales y de requisitos que establece la propia organización para darle valor agregado o para darle mejor calidad a su producto o servicio. Ahora vamos a hacer una revisión de estos requisitos que ya establecimos. Y para ello la norma nos dice que la organización debe asegurarse de que tiene la capacidad para cumplir los requisitos de los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. Para ello también la organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar los productos y servicios a un cliente. Es decir, antes de que tú te comprometas a ejecutar un pedido, a ejecutar un contrato, debes asegurarte de que puedes cumplir. Y para ello vas a incluir, en primer lugar, los requisitos especificados por el cliente, obviamente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y posteriores a la misma. Entonces, antes de comprometerte a tú brindar tus servicios o tus productos, debes tener una revisión de los requisitos especificados que te pide tu cliente, porque entendamos que tú puedes ofrecerle algún tipo de producto o servicio, pero el cliente puede pedirte requisitos adicionales o solicitarte alguna modificación. Además, podrá agregar criterios de entrega, de distribución, entrega en algún determinado lugar y servicios de post-entrega. Por ejemplo, si un cliente te compra una maquinaria, te compra algún software, estos servicios adicionales podrían ser capacitaciones, entrenamientos, mantenimientos, entre otros. Va a depender mucho del tipo de producto o servicio. También debemos incluir los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto cuando sea conocido. Y ahí está enfocado a esos requisitos propios del producto que quizá el cliente no te establece, pero tú debes cumplirlos. Por ejemplo, en el caso de alimentos, un cliente no te va a decir, pues, quiero una leche
con 100 gramos de azúcar, con tanto de lactosa, con X grados Brix de pH. Esos detalles de estos productos no te los va a dar el cliente, pero son necesarios para el uso especificado o previsto del producto. O un cliente no te va a comprar una laptop sin sistema operativo. Por ejemplo, el cliente no te va a pedir 220 voltios en el servicio de electricidad. A esos requisitos que no están establecidos por el cliente, pero que son necesarios para el uso, se refiere este apartado. También debemos incluir los requisitos especificados por la organización. Lo que les comento yo, ¿no? De que puede que la organización decida darle un valor agregado a su producto, a su servicio. Por ejemplo, si yo te vendo una máquina, es política de mi empresa darte 2 capacitaciones. O si yo te vendo un producto, es política de mi empresa brindarte el delivery gratis. Por ejemplo, si yo te doy una capacitación virtual, te ofrezco descuentos en otro producto. Entonces, todos estos requisitos que yo especifico como empresa, también debo incluirlas en mi revisión para verificar que se estén cumpliendo. También debo revisar los requisitos legales y reglamentarios aplicables a mis productos y servicios, que también lo hemos comentado. Finalmente, las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. Tendré que hacer una revisión si en caso el pedido o el contrato varió, quizá debido a que el cliente agregó más requisitos o quitó algunos requisitos porque no eran necesarios para él. Entonces también se debe hacer una revisión de estas diferencias. ¿Qué más nos dice la norma? Que debemos asegurarnos de que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. Entonces, tu organización y el cliente deben llegar a un punto en donde se resuelvan estas diferencias entre lo que tú le ofreces y lo que él te pide. También la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de sus requisitos. Habrá pedidos pues que sean verbales, en caso sea así en alguna empresa. Normalmente siempre son documentados, pero la empresa debe confirmar estos requisitos que el cliente está estableciendo. Es decir, debe aceptarlos. De algún modo debe demostrar esta aceptación, y para lo que normalmente se usan pues los contratos o las propuestas técnicas, las propuestas económicas. Y aquí nos da un punto bastante importante también. En una nota la norma nos dice que en algunas ocasiones, por ejemplo en las ventas por internet, es irrealizable llevar a cabo una revisión formal para cada pedido, y en su defecto vamos a realizar una entrega de información del producto mediante, por ejemplo, catálogos, ya que no podemos realizar una verificación de todos los requisitos de nuestros productos. Ofrecemos un catálogo en donde el cliente pueda verificar todos los requisitos que necesita y pueda hacer su elección. Y como nos damos cuenta, este requisito es bastante variable, va a depender mucho del tipo de servicio, del tipo de organización en el que estemos implementando la ISO 9001. Habrá empresas en las que yo no pueda hacer una revisión, o habrá empresas en las que necesite mi producto una revisión más exhaustiva, mayores controles, mayor seguimiento. Eso va a depender mucho del tipo de producto o servicio. ¿Qué más nos dice la norma? Tenemos este apartado en donde nos dice que la organización debe conservar la información documentada. Recordaremos que cuando nos dice conservar se refiere a la evidencia, a los registros, a los checklists, a los formatos. En primer lugar, sobre el resultado de la revisión, es decir, aquella revisión de todos los requisitos de nuestro producto o servicio, de las cantidades, de los criterios, debemos tener la información documentada. Asimismo, también sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios, aquellos que quizá el cliente agregó, aquellos que quizá salieron producto de una normativa legal nueva. Entonces también debemos tener información documentada como evidencia.
Finalmente tenemos el requisito 824 sobre cambios en los requisitos para los productos y servicios. Nuevamente hablamos de cambios aquí y la norma nos dice que debemos asegurarnos de que cuando se cambien los requisitos de los productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados. Y nuevamente aquí vemos un requisito bastante lógico que quizá puede parecernos demasiado obvio, pero es necesario considerarlo, o la norma lo vio necesario considerar, debido a que en algunas organizaciones no se hace. Siempre que haya un cambio en los requisitos de nuestro producto o servicio, debemos actualizar los procedimientos, los instructivos, los formatos de seguimiento, los catálogos, la información referente a los productos y servicios. Y no solamente actualizar toda esta documentación, sino que también debemos comunicar a las personas que utilizan esta información. Por ejemplo, a las áreas de producción, a las áreas de distribución, a las áreas de ventas, actualizar quizá las páginas web donde están los catálogos, donde están los precios, donde están las características o los requisitos de los productos o servicios. Entonces toda esta información se debe actualizar siempre que haya un cambio. Hasta aquí, como vemos, estos requisitos van a depender mucho del tipo de producto o servicio y algunos son bastante obvios, pero la ISO 9001 los considera porque representan o aseguran la calidad del producto y servicio y con ello la satisfacción del cliente. Y hay empresas que, aunque tienen un sistema de gestión de calidad, a veces no comunican a sus clientes o cambian los requisitos y no actualizan la información documentada pertinente, generándose una confusión en criterios de requisitos que al final acaban como una insatisfacción del cliente porque quizá le llegó algún producto que incumplía los requisitos que él había solicitado. Entonces, básicamente, en estos puntos se resume el 8.2 de la norma ISO 9001 sobre establecimiento de los requisitos de los productos y servicios. Muchas gracias.